¿Qué tal? Un saludo a partir de ahora y como cada día comenzamos este programa Magazine que se llama La Mañana. Ya saben que por aquí van a pasar distintos invitados e invitadas, siempre con ese doble propósito que nos marcamos, informar, que es el más importante, pero también aprender. Y aprendemos mucho, pero no porque se haga este programa, sino porque vienen profesionales y porque hacen que comprendamos muchas cosas que a lo mejor en ocasiones no teníamos ni idea y en otras pues también nos ayudan a comprender alguna cosita mucho mejor. Bueno, pues vamos a presentar ya a nuestra primera invitada de hoy, a Mercedes Garoz, educadora emocional y maestra de Reiki, y que, como saben, en la calle Lancería, en el Jardín del Bienestar, pues les atiende cuando ustedes quieran, por supuesto. Vamos a saludarla. Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ya en verano. Ya verano, ya calor, ¿eh? Ya sí, entre ya calor y levante. Hombre, tocaba, lo del levante me callo, pero lo del verano tocaba, ya, sí. Ya tocaba. Bueno, vamos a hablar de algo que es curioso, ¿no? Como es obvio, cada persona tiene un tipo de personalidad, pero claro, ¿esto cómo nos afecta a diario? Y aquí tienes mucho que contarnos, ¿no? Hombre, hay mucho que contar porque fíjate, si profundizamos en cada uno de los tipos de personalidad que hay o los tipos de carácter, ahí tenemos un abanico enorme, porque ya sabemos que cada persona manifiesta una forma de ser en función primero a la parte genética, ¿no? Porque normalmente traemos adherido a nosotros en nuestro ADN un patrón genético que es el que nos define como persona. Luego sí que es verdad que en función a tu educación, a cómo tus padres te hayan estructurado, y entonces tú vas ya también un poco, se puede decir, transformando un poco ese patrón genético que traemos adherido. Eso lo traemos desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa que cuando ya estamos un poquito, se puede decir, evolucionados, o cuando somos conscientes o hemos despertado un poco nuestra conciencia, nos damos cuenta de que hay cosas que, aunque sea genético, aunque sea adherido a nosotros, lo podemos modificar, lo podemos transformar para equilibrarnos, que es esa palabra tan maravillosa que todo el mundo buscamos: equilibrio, armonía, paz, felicidad. Entonces, en educación emocional se puede decir que es una parte muy importante, porque yo creo que es el centro, porque sí sabemos que a lo largo de nuestra vida podemos ir pasando diferentes estados puntuales, ¿no? Porque de hecho, cuando hacemos un poco el estudio de cómo la persona es, nos damos cuenta de que según el tipo de personalidad, la persona va a decantarse más por un tipo de actitud o de momento puntual en función a su forma de ser. Claro. Explico un poquito más a fondo. Sí. Una persona que, por ejemplo, es de un carácter inquieto, impaciente, nervioso, esas personas que van siempre corriendo, van a manifestar un tipo de malestar o de momento puntual diferente a la persona que es tímida, miedosa y sumisa, que lo que va a demostrar a lo mejor, o lo que va a manifestar en su hábitat diaria, son esos estados de falta de confianza, los miedos que te desbordan y que te hacen no estar seguro de tus decisiones. Entonces es muy importante, primero, que es una de las cosas que trabajamos en educación emocional y en consulta de flores de Bach, porque al fin de cuentas las flores no es más que la segunda fase, que es: primero voy a reconocer cómo soy, qué es lo que me está pasando, por qué estoy sintiéndome angustiado, por qué tengo insomnio, por qué estoy manifestando ansiedad, y es porque previamente hay una actitud o una personalidad que me está llevando a ese estado. Si conseguimos regularla y conseguimos ponerla en equilibrio, tenemos adelantado un montón de pasos. Claro que sí. ¿Qué hacemos en la consulta? Pues en la consulta lo que hacemos simplemente es hablar con la persona, con el fin de que esa persona te manifieste qué malestar es el que está teniendo. Malestar siempre lo tratamos como ya el problema físico, porque en medicinas naturales se estudia la enfermedad desde otro concepto, no como un síntoma que tú tienes, sino como algo que te está provocando llegar a tener ese síntoma. Pongo un pequeño ejemplo. Una persona que a lo mejor padece de gastritis o padece de problemas estomacales o incluso de hemorroides o problemas en la piel, que son somatizaciones de que algo en tu conducta no está siendo correcta. El cuerpo es una alarma. Siempre hay una frase que dice: el cuerpo grita lo que la boca no habla.
Y es porque muchas veces nos callamos tantas cosas por no preocupar a la gente que nos rodea, claro, o porque no somos totalmente claros con nosotros mismos y no queremos darnos cuenta de que estamos actuando mal con nuestro cuerpo. Nos callamos las cosas y nos perjudica. Claro, pero el cuerpo lo chivata, que es lo que está el cuerpo grita con una enfermedad, claro, con una erupción en la piel, una dermatitis, unas hemorroides, un problema a lo mejor a nivel psicosomático, como puede ser un insomnio. Un insomnio es una manifestación física de que hay algo que tú no has podido controlar durante el día, como pueden ser pensamientos repetitivos o pensamientos que te atormentan o pensamientos que no conseguimos de controlar, porque eso nos ocurre a todo el mundo, es una cosa general. Cuando tenemos un problema durante el día, sea del problema que sea, ya sea laboral, familiar, social, no tenemos un interruptor para apagar el problema o apagar nuestra mente y acostarnos tranquilamente. Ojalá, ¿no? Ojalá lo tuviéramos. Claro, entonces, varita mágica, pues lógicamente no, porque diría todo el mundo, bueno, pues me tomo unas flores maravillosas y eso. Vamos a ver, primero hay que ser un poquito consciente y reconocer. Siempre yo digo 3 palabras clave, que es reconoce, controla y luego podrás eliminar. Son las 3 palabras que cuando hicimos el taller de Conócete a ti mismo, porque al fin de cuentas lo que se trata es en profundidad conocer esos 13 tipos de personalidad que hay diferentes, y a partir de que ya nos reconocemos, ya podemos empezar a trabajar, ya poder limar esos picos que nos van saliendo. Eso es como el que está fumando y quiere dejar de fumar, pero no reconoce que está o que es adicto, ¿no? El primer paso es reconocerlo y ya después vendrá el resto. Claro. Con esto pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, porque la persona que a lo mejor es sumisa ante las adicciones es sumisa. Claro. No se plantea de que tiene que fortalecer una parte de su personalidad para poder llegar a controlar esa adicción. ¿Te acuerdas cuando hablamos del programa en el que tocamos un poco el tema de la dieta? Sí. Pues la dieta, al fin de cuentas, es lo mismo. Si tú eres sumiso de carácter, también tiendes a ser sumiso a la hora de controlar algo que a ti te está teniendo, se puede decir, manipulado. Ya sea una persona, sea una sustancia, sea una comida. Claro, la comida, el tabaco, las drogas, el juego, cualquier tipo de adicción. Entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión? El kit está primero, vamos a ver cómo soy de carácter y en función a mi carácter poder trabajar luego esos estados puntuales por los que vamos pasando. Y es tan sencillo como darle la vuelta a la tortilla, como decía el anuncio. Sí, porque aquí no hay nada ni nadie que vaya a poder transformar tu forma de ser ni tu personalidad. Simplemente lo vamos a intentar desregular desde la palabra, lógicamente, porque ya cuando tú estás en consulta y el terapeuta te lleva a poder descubrir cuál es tu personalidad, que no es fácil. Que no es fácil. No es fácil. A ti te preguntan, oye, Eduardo, ¿tú cómo eres de personalidad? Te tendrías que plantear el pensar un poquito, porque tú me dices, bueno, yo soy una persona alegre, tranquila. Eso no es una personalidad, eso es una actitud. Una personalidad es algo que tú llevas adherido a ti, que te hace comportarte de una forma determinada porque traes un patrón genético que te lleva a ser así. De hecho, ante un padre manipulador o autoritario o estricto, el hijo puede salir con los mismos patrones de conducta que su padre o todo lo contrario, porque su padre ha sido muy estricto con él y ese niño se ha movido desde los miedos o desde la inseguridad o la falta de confianza y la autoestima baja, y ese niño lo que hace es que a lo mejor está siendo, se puede decir, más similar a su madre, porque con una persona autoritaria e inflexible va a haber una mujer sumisa, si no eso sería un conflicto continuo. Entonces, cuando tenemos ciertas dudas y sabemos de que algo nos está pasando en nuestro interior, de que nos hace que no estemos a gusto, vamos a descubrir a ver qué tipo de personalidad hay. Entonces, bueno, lo podremos ir hablando en sucesivos programas y haciendo a lo mejor un poquito de hincapié en cada una de las personalidades para que la gente que nos escuchan, pues, diga, pues mira, sí, yo me siento identificada con ese tipo. Y a partir de ahí, que se informe, que pregunte, que lea, pero ya lleva como una especie de un 50% de adelanto. Claro.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a ser un poquito honestos con nosotros mismos. Bueno, ¿y cuántos tipos de personalidad hay, no? Porque ahora esa es la primera pregunta para ir concretando más, ¿no? Mira, si queremos lo podemos decir todos así un poco a voz de pronto, sí, sin hacer hincapié, porque necesitaríamos muchos programas para poder ya hacer hincapié en cada uno de ellos. Pero aproximadamente hay, en lo que se estudia aquí en educación emocional, son 13 tipos de personalidad. ¿13? Aproximadamente. O sea, el número es simbólico, ¿eh? Sí, sí, es curioso. 13, y en esos 13 estados, o no estados, caracteres, se puede decir que también luego hay pequeñas modificaciones, porque sí que es verdad que a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos preparando, que vamos madurando, hay personas que se dan cuenta porque han tenido ayuda psicológica o porque han tenido unos padres o un educador o un profesor que ha sabido darse cuenta, porque educar no es solamente enseñar matemáticas. Yo pienso que la labor de un buen profesor es también observar cuando un niño en clase está teniendo una actitud determinada, motivado por esa personalidad, a lo mejor de inseguridad. Esos niños que reciben actitudes de otros compañeros que les afecta, lo que le llaman ahora el bullying, ¿no? En el colegio, que está siendo tan de moda y además un tema tan candente, ¿no? Sí. Entonces, si ese niño recibe la ayuda de ese educador y le dice, mira, a este niño hay que trabajarle un poco su autoestima porque está siempre encerrado en sí mismo, es un niño que a medida que va creciendo no se le ve que vaya avanzando de carácter, sino que cada vez se mete más en su ostra. Hay que estar atento, porque esa persona es un niño, pero luego va a ser un adolescente y luego va a ser un adulto. Y va a seguir igual, si no se Claro, entonces por eso nos damos cuenta de que hay tanta gente que parece que se quedan estancadas, que tienen que hacer un examen y están atemorizados, o tienen que hacer un examen de conducir y los ve que tiemblan, están llenos de pánico. Todas esas cosas van muy acompañadas de esa personalidad a lo mejor tímida, miedosa o de desconfianza, ¿no? Los decimos todos más o menos así. Sí, venga, adelante, vamos a conocer. Mira, yo los tengo aquí anotados para que no se me quede ninguno. El primero es un carácter impaciente, inquieto e irritable. Las personas que van siempre aceleradas, esas personas nerviosas, se puede decir que sufren de mucho estrés. Luego, las personas tímidas y miedosas. Son personas que van siempre escondiditas detrás de su sombra, ¿vale? Son tímidos, pálidos, los hombritos caídos. Vamos a ir dando nada más que una matización cortita para que la gente se haga una idea. La persona soñadora, aislada y no conectada a la realidad. Son los típicos bohemios. Las personas que son muy hábiles, a lo mejor en trabajos manuales, saben pintar, son buenos escritores, pero luego no están conectados a la tierra. Son personas soñadoras, personas que tú las ves en su pompa, que los hay. Si nos ponemos a acordarnos de gente, nos vamos a acordar de esa gente que vive en su mundo de yuppie, ¿vale? Cierto. Luego tenemos personas que no demuestran lo que sienten, fingen, se esconden detrás de una máscara, se torturan la mente. Es un carácter... ¿Difícil? Sí, es difícil porque son personas que suelen tender mucho a las adicciones, porque no aceptan su realidad. Son personas que cuando tienen un problema se torturan, se comen el coco y ponen una máscara delante, pero tú no vas a nunca notarles a ellos su punto. Pero ellos interiormente están torturados, sufren muchísimo. Por eso se escuden detrás de a lo mejor de una adicción, alcohol, drogas. Y es porque ellos van por la vida diciendo que todo está bien, pero en el interior no. Entonces hay un conflicto interno dentro de ellos. Pues eso es difícil, ¿eh? Sí, sí. Tenemos otro que es el carácter sobreprotector con tendencia a la manipulación y controlador. Si nos ponemos a pensar, las madres en general tendemos a sobreproteger en exceso a nuestros hijos, a nuestro marido, a la gente de nuestro entorno. Tendemos a manipular porque al sobreproteger en exceso tú quieres hacerle ver a esa persona que tú llevas la razón, que lo que quieres es el bien para él, pero eso tiene un contrapunto negativo de que es perjudicial para la persona que se está sintiendo tan controlada o tan manipulada. Siempre se ha dicho, al menos yo escuché eso de que si le niegas a un niño o una niña en este caso algo, como los niños chicos, no toques ahí, pues va a tocar. Ahí está. Y tiene el efecto contrario, lo que estás comentando. Pasa que es muy difícil, es muy difícil hacerlo porque nos damos cuenta de que las madres, lógicamente, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero hay una palabra clave, que es hay que cortar el cordón umbilical cuando nacen.
Yo me lo digo a mí misma, que yo también tengo ese punto con mis hijas. Es más, siempre me dice, mamá, tú es que siempre estás intentando de controlar la situación, de manipular. Y es verdad, porque nos analizamos y yo ahora mismo, por ejemplo, estoy tomando mi tratamiento de flores para ese punto. Para eso. Sí, 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 porque es una de las cosas que yo, a lo mejor, porque como un poco conozco un poquito más este tipo de actitudes, veo cosas en mis hijas, por ejemplo, que me gustaría poderlas controlar, pero me doy cuenta de que no me corresponde ya. Claro. Cortemos el cordón. Es que, Mercedes, lo que no controlamos en todos los aspectos de la vida nos da un poquito de miedo, ¿no? Sí, nos y desborda. siendo nuestros hijos que nos duelen más, Claro. pues es normal que esa reacción sea de todos, ¿no? Sí, en sí, general. sí, por supuesto. Entonces es importante que dejemos que el niño también se equivoque, que el niño se dé su chocazo con la pared, porque es lo que le va a hacer madurar. Claro, pero no queremos que se choque. O que se choque en vez de una, en vez de 10 veces. Pero Sí, bueno. pero es así. Es así. Lo que pasa es que ya te digo que es complicado. Estas personas tienden mucho también a llamar la atención. Cuando ya están en este estado, lo estamos hablando de que pueden estar en equilibrio o en desequilibrio. Porque hay personalidades que tú dices, uy, la persona esta está muy equilibrada. Está muy equilibrada porque tiene una forma de ser, pero esa forma de ser la lleva en armonía, no la lleva con picos. Entonces no quiere decir que todo el mundo tenga un carácter o una personalidad y que la tenga mal. La puedes tener bien porque previamente te has trabajado, has pedido ayuda, has leído a lo mejor muchos libros de autoayuda, que hoy en día tenemos un sinfín. A partir de ahí, cuando tú empiezas a darte cuenta cómo eres y a empezar a trabajarlo, la cosa se pone la tortilla al derecho. Efectivamente. ¿Vale? Ajá. Luego tenemos otro que es carácter excesivamente entusiasta, consume mucha energía y se tensiona con facilidad. Esas personas que van por la vida, pues que cuando hablan te quieren convencer, son entusiastas. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy teniendo una actitud entusiasta, porque cuando hablo, la gente dice, cuando hablas, ¿qué transmites? Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que lo haces desde una actitud en el que tú quieres, que yo quiero, por ejemplo, que tú te enteres lo que yo estoy diciendo, o que la gente capte lo que yo estoy diciendo porque es una información que yo considero que es muy válida. Pero lo hago a lo mejor desde la euforia, la atención. Si ese carácter lo tienes en desequilibrio, en la que vas por la vida y vas como que acaparando la atención de todo el mundo, porque los hay, esas personas que son un poco como que centro de atención cuando llegan a un sitio, a ti, en tu persona, te va a afectar muchísimo. A lo mejor a la persona que tiene enfrente, bueno, pues la distraes, porque eres entusiasta, eres divertido, pero a ti te afecta si tú eso no lo tienes en equilibrio, porque vives en un continuo hervidero interno. ¿Te acelera? ¿Puede ser? Te acelera, te tensiona, te crea muchas contracturas en tu cuerpo. Es una de las manifestaciones que tiene este tipo de actitud o de personalidad. Como estás como una olla express, estás en ebullición, te genera mucho calor interno y mucho gasto energético. Entonces, cuando llega, por ejemplo, las 7 de la tarde, estás agotado. Es porque no has sabido regular tu carácter equilibradamente. Empezar el día con tranquilidad y a medida que vas pasando el día, eres así. No lo podemos transformar, pero tienes que aprender a regularte. Sí, a mejorar, sí. Claro. ¿Cómo lo puedes controlar? Bueno, pues mira, ahí tenemos ese abanico de posibilidades o herramientas que son las flores de Bach. El Verbine, que es la esencia que ayuda a bajar las revoluciones a esa persona que es así. Te das cuenta que cuando tomas esa esencia, te levantas por la mañana de otra forma. Es increíble. De hecho, las flores llevan muchos años funcionando, pero porque es una terapia ya o unos remedios que tenemos ahí que están muy contrastados y que funcionan. Llevan más de 80 años funcionando. Eso no es una cosa maravillosa que ha aparecido y que ha salido y que, bueno, sí, está ahí. Esto está muy regulado. Tomas Verbine, tomas Impatiens, porque normalmente el que es entusiasta también va un poco irritado, va acelerado. Lo complementamos con otra esencia que es el Impatiens. La palabra dice impaciencia. ¿Qué hacemos? Que bajamos las revoluciones. Te levantas con otra actitud. Te levantas menos agobiado porque cuando tú estás en ebullición, tu cuerpo vive acelerado. Y eso se manifiesta luego en el cuerpo físico. Perfecto. ¿Vale? Estamos dando un pequeño cursillo. Sí, sí, desde luego.
Tenemos otro tipo de carácter, tú me dices cuando tenemos que cortar y continuamos. ¿Cuántos tipos quedan, no? Yo me gusta, ¿los vas a contar todos? Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, no lo decimos rapidito. Si no lo quiere contar, yo soy todo. Vale. Persona sumisa, débil y que no sabe decir que no. Eso... Uf, complicada, ¿eh? El no es una palabra tan pequeña y con tanta magnitud que la persona que tiende a la sumisión y a la debilidad viene acompañada de no saber decir que no. ¿Por qué? Porque es incapaz por su debilidad. Prefiere decir sí, aunque se eche un pedrusco así en la mochila, antes que hacerle a la persona que está enfrente un feo. Sí. Entonces, conozco gente, sí. Claro, somos. Analízate, verás cómo habrá muchas veces que tú digas, no me apetece hacer tal cosa, pero la voy a hacer. Sí, hay veces que se hace, sí. ¿Eh? Sí, Entonces, pero ya depende de las veces que lo haga, porque... Claro, ya cuando es un hábito las veces tuyo... que digas no. Sí, cuando ya se convierte en que vas por la vida con las orejas agachadas, sí, y te convierte, se puede decir, casi en un felpudo donde todo el mundo limpia los pies, hay que... Los hay. Porque eso te genera muchísima inseguridad y mucha bajada de autoestima. Y malestar también, Claro, porque muchísimo. no vives como tú quieres, digamos. Claro. Por eso mismo, porque no sabes decir no sabes cortar. Te gustaría tener más carácter, Sí. y muchas veces pues no lo sacamos. Persona que duda de su propio criterio, insegura y gente que lo pregunta todo. Sí, También es un carácter. también. Esas personas inseguras que van siempre titubeando, no tienen la fortaleza en un momento dado de tomar sus propias decisiones por miedo a equivocarse. Entonces es más fácil. Voy a hacer un viaje. Bueno, pues le voy a preguntar a mi amiga, oye, ¿dónde voy de viaje? Porque la verdad es que estoy dudosa. Es que están dudosos siempre. Sí. Entonces, prefieren que le digan qué es lo que deben de hacer, porque para ellos es más fácil hacer lo que le digan que tomar su propia decisión. Y después, cuando lo hace, dice, esto no quiero hacerlo yo. Claro, porque muchas veces... Pues no lo ha elegido. Claro, el consejo que te da la persona a lo mejor no es el adecuado. Claro. Te está diciendo, vete a la montaña porque a ella le gusta la montaña, pero tú prefieres la playa. Claro. Pero como que te dejas llevar tanto por tu inseguridad. ¿Eh? Sí. Carácter indeciso, titubeante e inestable. Similar al otro, Pero no tanto. pero esta persona no pregunta. Esta persona es indecisa de una forma diferente, porque son personas muy cambiantes, pero no le van a preguntar a nadie qué es lo que tienen que hacer, sino que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero nunca están contentos. Están con unos estados anímicos súper cambiantes. A lo largo del día pueden estar muy contentos y por la tarde se hartan de llorar, y es porque están inestables. Gente que suelen estar mareadas, suele venir muy relacionado con ese tipo de carácter, fíjate. Las personas con mareo, las personas que están siempre ahí como en un estado de no claridad mental, suele venir acompañado. Porque aquí luego se han hecho estudios de cómo un tipo de enfermedad está más relacionada con un carácter que con otro. Que con otro. Sí. Personas solitarias se sienten superior y se aíslan en su concha. Vaya. Los water violets se llaman en flores de Bach. Son caracteres de esas personas que van un poco altivas por la vida, se creen superiores, de las que miran un poquito por encima del hombro. Van de sobrado. Sí, Van de sobrado. de eso que vamos a decir, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que este tipo de personas en desequilibrio, cuando lo que hay a su alrededor no les gusta, porque ellos como se ven superiores, van a encontrarse muchas veces rodeados de gente que para ellos es muchedumbre. No les gusta lo que hay, se aíslan en su concha y se apartan. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces has tenido contacto con gente, un amigo, un hermano, que tienen ese tipo de carácter? Y hay días que te saludan con una euforia terrible y otros días pasan de ti olímpicamente. Sí. Es que ve esta persona. Hoy me saluda, que parece que me quiere comer, y otros días pasa de mí, no me ha visto. Y decimos que cambiante, ¿no? Está metido en su concha. Porque a lo mejor en ese momento tú no te necesitas para nada. No quiere decir que este tipo de carácter sea todo negativo, ¿no? Porque estas personas son muy válidas cuando están en positivo también. Porque son personas con unas capacidades potentes, ¿no? A la hora de estar en un evento social, son abiertas, porque son altivas. Entonces ellos van diciendo, aquí estoy yo. Pero cuando están en negativo son un poquito tiranos. Lo peor. Carácter pesimista, desanimado, se hunden fácilmente y luchan poco. El típico pesimista.
que va por la vida que todo le parece Todo es malo. negativo, se levantan desanimados con esa nube gris encima de su cabeza. Entonces tú dices, bueno, ¿esto cómo se controla? Pues se controla desde meterle positividad, desde una charla con la persona que te haga ver de que tú estás atrayendo lo negativo, porque te estás moviendo en un plano en las que las vibraciones que tú emites son negativas. Claro. Tú cuando hablas con alguien le demuestras esa negatividad y ese pesimismo, y la persona con la que estás como que te devuelve esa negatividad, efecto boomerang. Efectivamente. Personas sensibles, temerosas, se sobresaltan con facilidad. Las típicas personas que viven un poco como aterrorizadas, personas con pánico, miedosas, pero en extremo, unos miedos extremos. Personas que viven asustadas, por ejemplo, si le tienen pánico a los perros o a las cucarachas, o miedo a salir a la calle, la agorafobia. Sí. ¿Qué ocurre? Que ese pánico se te convierte en una cosa cotidiana, porque perros te va a encontrar durante todo el día en la calle o en algún sitio donde vas, entonces tú no puedes vivir atemorizado. Se controla con una esencia que además da unos resultados buenísimos con el Rock Rose, porque es una de las esencias que están en el remedio rescate. ¿Y qué ocurre? Que parece que te van suavizando un poco esos ataques de pánico que vas teniendo. Es muy efectivo, ¿eh? O sea, yo invito a la gente que estén sufriendo este tipo de momentos, que se lo controlen y que, bueno, que acudan a... que un bote de flores vale muy barato, 10 euros para un mes. Imagínate si tienes ahí una herramienta, que tampoco me gusta hablar de esto porque lo que estamos dando es una información, no estamos vendiendo nada. Pero sí que la gente también sepa, bueno, sí, yo tengo este problema, pero ¿cómo lo corrijo? Que sepan que hay herramientas que pueden ayudarte muchísimo a controlar eso. Controlarlo. Y la última es la persona autoritaria e inflexible, el típico dictador, con dotes de mando. En equilibrio, perfecto, un buen líder en una empresa, una persona con dotes de mando que puede dirigir. No un sumiso puede dirigir una empresa con 50 trabajadores. Tú tienes que tener dotes de mando, tú tienes que tener una fortaleza para decir un no a la persona adecuada y en el momento adecuado, pero cuando está en desequilibrio es un maltratador, tanto psicológico como físico, porque su carácter equilibrado le va a hacer sacar esa parte potente que tienen de ser un buen líder en un momento dado, pero en desequilibrio, cuando lo tienen en partes negativas, que no nos toque al lado. Desde luego que sí. Pues bueno, hemos hecho un poquito de todo. Pues me gustaría en otra ocasión, si es posible, Mercedes, poder ir analizando, si lo ves bien. Pues sí. Y bueno, y saber, pues afortunadamente, como decimos siempre, que todo tiene solución. Todo menos la muerte tiene solución, con lo cual, pues bueno, aquí para controlar las emociones está Mercedes Garó, que vamos a recordar, calle Lancería. Número 7. Número 7. Planta de abajo, Jardín del Bienestar. Ajá, horario mañana y tarde, ¿verdad? Yo trabajo por citas, porque Por citas. ten en cuenta que esto no es un negocio que puede estar abierto al público a cualquier hora, porque si estás en terapia o estás dando un masaje o... Entonces tú a la persona que llega no la puedes atender en ese momento como te gusta. Entonces siempre dejamos el número de teléfono, dilo, por favor. por el hecho de que si alguien quiere consultar algo o quiere informarse de algo, pues que me llame. Quedo con ella un ratito a la hora que nos convenga, para no tener que ir hasta el centro, aparcar a lo mejor el coche en el parking, que ya sabemos el rollo que es, y que yo le pueda explicar un poquito en qué consiste el tema y, bueno, poderla ayudar, que a fin de cuentas aquí estamos para ayudar. Ajá. ¿A qué número, Mercedes? 652-246-219. ¿Os repetimos? 652-246-219. Perfectamente. En el Jardín del Bienestar, ahí os atiende Mercedes. Pues Mercedes, lo dicho, me gustaría que tratásemos lo Pues de nada, la personalidad. Iremos tocando diferentes puntos y cómo afecta, por ejemplo, en niños, en personas Por ejemplo. mayores, e incluso en algunos tipos de enfermedad, saberla relacionar con el tipo de personalidad que se tiene, y cuando la persona lo escucha, dice, uy, esto es lo que a mí me está pasando. Así soy yo, ¿no? Así soy yo. Mercedes, gracias. Nada, siempre gracias a vosotros, Eduardo. Venga, pues ya lo saben, que son emociones que se pueden controlar y todos queremos mejorar, así que en este momento plantéese usted con todos los tipos que ha dado Mercedes
¿en cuál se puede encasillar? Si no lo tiene claro, no se preocupe, puede ir a ver a Mercedes y dará con la tecla seguro. Bueno, vamos a seguir, vamos a proponerles, en Estella se ha presentado un cartel que ellos lo han llamado Primavera Flamenca. Bueno, pues Manuel Moreno, presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, hablaba en qué consiste este acto y cuándo se desarrolla, porque son 2 días. Así que le vamos a escuchar. El cartel está compuesto por dos actos consecutivos con una semana de diferencia. Primero es el viernes día 24 de junio, que casualmente es el día de San Juan, y entonces va a estar al cante una joven promesa de Jerez, que es Manuel de Cantarote, y lo va a acompañar a la guitarra Alberto Franco, al margen de que traerá algunas personas de acompañamiento en percusión, palmas y demás, que bueno, que no están puestos en el cartel, pero que en su momento, cuando estén ahí, pues ya se hará la debida presentación. Y luego el sábado 2 de julio, pues tenemos a Agustín de la Fuente, que es un tocador que yo particularmente tengo mi propia opinión, como modesto aficionado que soy, respecto de Agustín, y no tengo por menos que resaltar la afición tan grande que tiene, porque Agustín, al margen de que tiene una grandísima afición, yo lo he visto ya en repetidas ocasiones. Y bueno, tengo que decir de que es un tocador que para mí tiene ya un prestigio prácticamente consolidado, y lo que hace falta es que esa consolidación que tiene se vea reflejada en más actuaciones, pero todos sabemos lo que ocurre en este mundo del flamenco. Así es que creo que para la Peña de Estella es un placer contar con Agustín de la Fuente, y fundamentalmente con el grupo del que se ha rodeado, que son gente que están pasaditos todos de compás, porque vaya a tener seguro una velada muy agradable, porque Agustín de la Fuente y Jorge Castañeda, que estarán a la guitarra, y al cante Findu, al baile Beatriz Morales, o sea que va a ser un cuadro completísimo, al contrabajo Sano Moreno y a la percusión Andrés González. Tengo que mencionar también al presentador, que es Javier Delgado, que creo que es habitual ya en esta peña, y que bueno, que será un placer excusarle la presentación de todos y cada uno de los que van a participar. Bueno, pues ya saben, estas 2 actividades, aunque se llama así, Primavera Flamenca, es el nombre que se le ha dado en Estella, y todos los que quieran asistir pues ya saben la fecha, y a partir de las 10 de la noche es cuando se desarrollan estas actuaciones. Nosotros ahora nos marchamos a publicidad y a vuelta seguimos con más asuntos aquí en La Mañana.